Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y como siempre, hoy tenemos el gran gusto que esté con nosotros nuestro querido amigo, el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de 17 años, Eugenio, más o menos. Casi 20, casi 20. Pero trabajaste siempre en esto intensamente, es una de tus opiniones, uno de tus aspectos en los cuales has puesto tu corazón, tu trabajo, tu conciencia, etc. Y ahora él mide siempre, el organismo que él preside, en mayo y en diciembre de cada año para ver cuáles son las necesidades básicas para el sector pasivo, que en la capital o en la ciudad de Buenos Aires son más o menos 800.000 y en el país 7 millones y pico, ¿no? Cuando hablamos, sí, de jubilados y pensionados, más de 7 millones, incluimos obviamente las pensiones no contributivas, incluimos también los jubilados provinciales, que están dentro de los diversos institutos, pero lo cierto es que la problemática del adulto mayor, del jubilado, es mucho más notoria en los grandes centros urbanos. Así es. En mi provincia, por ejemplo, la doctora Zambrano trabaja intensamente con su equipo en la casa del jubilado, que fue construida cuando la gobernación de Piragini, y la finalizamos cuando tuvimos el honor de dirigirlo, de la provincia, y otorgamos el 82 y 75%. Efectivamente, y en un fenómeno muy particular, se da en Corrientes y en muchas... Móvil, entonces. En muchas provincias, sobre todo en áreas rurales, que van envejeciendo rápidamente por la migración de los jóvenes, ¿no? Queda los ancianos y los chicos. Así que esta problemática en pequeños pueblos es muy notoria. Yo estuve recorriendo muchos pueblos de Santa Fe, de Córdoba, de ¿Estás recorriendo permanentemente el país? Permanentemente. ¿Estuviste en Neuquén el otro día también? Sí, hacemos prácticamente, vamos cada fin de semana a un lugar distinto. Y las características también son diversas. Vos decías, por ejemplo, el sur argentino, donde hay una problemática de muchos jubilados, por ejemplo, los ipefianos en Comodoro, en la zona petrolera, en el propio Chubut, en Neuquén, que inclusive han sido en muchos casos estafados con las acciones en su momento, es decir, problemáticas diversas, pero todas ellas que hablan de la poca o el poco buen tratamiento que le damos al adulto mayor, al jubilado, es decir, algo que tiene que ser tan cuidado en una sociedad y en nuestro país está muy olvidado, ¿no? Y bueno, y creo que nosotros, los dirigentes también, a veces nos planteamos en la forma que tenemos que plantear estos temas. Así es. Es como que no nos preocupamos y es un tercio casi, un cuarto de la población nacional prácticamente. Efectivamente. Son 40 millones. Efectivamente. Somos 40 millones, 42 ponele, y hay casi 8 millones en el país. Y un sector muy activo en términos de lo cívico, es un sector que participa mucho. Y vos decías que el sector político, y vos lo has experimentado en términos de lo que ha sido la función ejecutiva y lo que ha sido tu paso por el legislativo, ¿no? Donde siempre atendiste a este tema, pero son pocos y hoy son mucho menos que los que eran en su momento. Tanto diputados y senadores que atendían a la problemática de la seguridad social. Hoy prácticamente no hay temas a nivel legislativo, salvo los que provienen del Ejecutivo, ¿no es cierto? Toman las medidas del Ejecutivo solamente. Así es. Vos sabés, Eugenio, que yo te hablaba de la doctora Zambrano cuando nosotros asumimos en el 83, dos cosas fundamentales hicimos primero. Uno es el 82 y 85 para jubilados y pensionados, pero además se integró el Instituto de Previsión Social. Quizás nos equivocamos en el número, porque había 2 por los jubilados, 2 por los empleados públicos, que además se sancionó el Estatuto de la Estabilidad y la Escuela de la Administración Pública, y 2 por el Estado.
Bueno, Yo creo que con uno habría, pero creo que hay que integrar los organismos para que haya contralor. la composición mixta a la cual referís, que hoy es el reclamo que hacen los jubilados y pensionados nacionales, no solo para lo que es la administración de lo previsional, de lo que hoy se llama ANSES, sino también del PAMI. Bueno, eso, bueno, el PAMI, el director del PAMI, Di Cesari, por el Instituto Cardiológico de Corrientes me han pedido, lo de la fundación, los directores del instituto, nunca he logrado que me atienda un llamado telefónico. Bueno, hay un problema... Pero, o ir a verlo, diremos, pidiéndole audiencia, porque hace a la vida, a la necesidad, porque la fundación está aportando el 70% de los gastos. Hay un problema prestacional muy serio, se verifica tal cual lo señalás en muchas ciudades del interior, donde hay pocos prestadores, o hay un único o dos prestadores, por lo cual cuando no se los atiende y en términos económicos no se les responde, el jubilado queda totalmente desprotegido. Y no es como en una gran ciudad. Hoy, de todos modos, te digo que en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, carecemos de camas de terapia intensiva, es decir, cuando hay una patología aguda, severa, hay que peregrinar para conseguir esa cama en una UTI. Lo que también es una alarma muy fuerte, una luz muy roja para lo que se viene, porque estamos llegando al periodo de mayor morbilidad, que son los fríos del mes de junio, del mes de julio, ¿no es cierto? Si hoy tenemos el problema, bueno, vamos a ver qué pasa luego, ¿no? Vos sabés que yo ahora te voy a pedir que está la medición de mayo, que está acá. Efectivamente. Y también creo que la UCA y eso han medido. El observatorio. El observatorio, no sé, sí, sí. Vos conocés el tema, pero me parece más simple esto que vos estás haciendo todos los años en mayo y en diciembre. Pero lo que quiero decir por último, sobre el tema que hablamos de los funcionarios, que no estás vos entre ellos porque vos atendés a todo el mundo. Vos lo llamás por teléfono, le pedís audiencia. Yo acá pedía para el director del cardiológico y para el tesorero de la fundación. O para el presidente, que venga otra gente, ¿no? Bueno, y no hubo caso. Nunca escuché la voz de Di Cesari. Pero no solamente de Di Cesari, en realidad. Hay funcionarios que, no solamente a nivel nacional, provincial, etcétera, que tampoco no les gusta atender el teléfono. Por ahí se encierran en cuatro paredes y no salen, no recorren el país como lo haces vos, por ejemplo. Yo creo que esta es la misión fundamental, porque para algo te eligió la gente, para algo te pide el prójimo al que nos debemos, porque primero somos seres humanos y esto es lo que nos queremos entender. Efectivamente. Ahora, esto denota algo que sí es indispensable, que los candidatos de futuro, los candidatos presidenciales, los candidatos a legisladores tienen que tener en cuenta, que es el principio de democratizar los organismos, de democratizar las estructuras del Estado. Terminar con las intervenciones, ¿no? Exactamente. Y vos sabés, Eugenio, que justamente este tema fue una intervención de las muchas que tuvo mi provincia, la que dejó sin efecto en principio el 82-75%, y la escuela, la administración pública, que sirve para que la gente se vaya formando y tenga un mayor estándar, un mejor nivel de vida. El PAMI en sus 40 años de vida prácticamente ha estado intervenido el 90 y pico por ciento sí, no es de solamente, su tiempo, ¿no es cierto? Y esto habla de una gran irregularidad, y después, en términos de los propios recursos de estos organismos, del propio ANSES, terminan siendo manejados por el Ejecutivo de turno en pos a veces de intereses legítimos, otros no tantos, pero que en cualquier caso no van en beneficio del jubilado. Claro. ¿No? Bueno, y yendo precisamente a este punto, ahora, ¿no? querido Eugenio, lo del jubilado, por supuesto, tiene para mí una profunda sensibilidad social, una gran trascendencia. Pero a veces los propios legisladores no te atienden los teléfonos, es así, o algunos ministros, o otra gente, y vos le pedís para otro, para el bien común, diría nuestro Santo Padre, y para el bienestar general,
y no atienden, no conceden audiencia, no responden los llamados. No, inclusive con algo que ha sido muy significativo. Hay varios proyectos de ley que han sido consensuados, cosa rara en Argentina, pero en los cuales están de acuerdo todas las fuerzas políticas, lo que es la jubilación anticipada, lo que es garantizar las rentas vitalicias y demás, y no se han tratado directamente porque el Ejecutivo no es quien los propuso. Claro. Y esto, aunado a reformas del sistema planteado por los propios jubilados, por las organizaciones de jubilados, donde se plantea hacer estructuras colegiadas, democráticas, el 82%, que el 82% parte del precepto constitucional de que el haber del jubilado es sustituto del sueldo del trabajador activo. Hay más gente que trabajó toda su vida. Efectivamente. Dando al final de su vida. Y ahora, otra cosa, antes de que entremos, bueno, quedan 10 minutos más o menos, a ver el tema de la medición. Sería bueno que vos des las cifras. ¿Cómo no? Nos quedan 10 o 12 minutos. Creo que el 27 vas a organizar un encuentro. Así es. Me gustaría que le dijeras a los televidentes en qué consiste, Eugenio. Efectivamente, bueno, y obviamente te esperamos y esperamos a Voy a todos estar con gusto, para mí es un gran honor. los comunicadores, los representantes del sector político. Lo vamos a hacer con la presencia de los distintos gremios, de las distintas centrales de trabajadores, de sectores políticos, de todas las organizaciones nacionales de jubilados y pensionados. Va a ser en la calle, en la avenida Independencia del 700, en la ciudad de Buenos Aires, en la asociación japonesa, que gentilmente nos ha cedido el lugar para que podamos reunirnos. Viniendo por a mano izquierda. Así es, así es. Bueno, ahí vamos a exponer los resultados de lo que ha sido la canasta del jubilado y obviamente también lo que tenías en tu poder, que es el observatorio de la deuda social, elaborado por la UCA, por sectores también gremiales de la CGT, ¿no es cierto? Un segundo, mejor no está bien lo que hago, pero paso siempre por ahí cuando vengo del nuevo gasómetro viendo a San Lorenzo, porque también sos San Lorenzo. Venís contento en general. A veces, cuando ganamos, sí. La mayoría de las veces. Es casi uniforme acá. Exacto. Sentimiento. Pero bueno, precisamente ahí y a las 12 del mediodía lo que vamos a dar a conocer son estos aspectos, tanto del Observatorio Social como de la canasta de nuestra Defensoría, que ya hace prácticamente una década la venimos elaborando, 2 veces por año. Yo me acuerdo que vos me invitabas siempre cuando yo era senador, al Rincón de los Jubilados, en Canal 11, y me ayudaste mucho en ese sentido porque hicimos varios proyectos en aquel momento. Claro, y ahora sería bueno que ¿cómo dieron estas medidas? Mira, la canasta lo que pretendió en su origen y hoy tiene como objetivo y salir de la disputa si el INDEC, si los porcentajes y demás, simplemente hace una medición de lo que necesita el jubilado en alimentos, en vivienda y en el resto de las vituallas de su vida habitual. Cuando uno suma en los 3 grandes rubros, donde están medicamentos, viajes, decíamos los gastos en vivienda que aumentaron significativamente, la última nos da 7.608 pesos. Mínimo para poder vivir con dignamente, alguna dignidad, ¿no? Así es. Y fíjate bueno, vos que estuviste, al que le preocupa mucho esto, te interrumpo un segundo. Sí, cómo no. Porque vos tenés una gran relación con el Santo Padre, con Francisco, con el Papa Francisco, y estuviste hace poco. Y creo que me dijiste que vas a viajar de vuelta, ¿no? Así es, en el 21 y 22 de mayo voy a estar en Asunción del Paraguay, porque el Papa Francisco en el mes de julio va a venir a Latinoamérica, va a estar en Bolivia, en Ecuador, y el 8-9 de julio en Asunción del Paraguay, y uno de los temas que va a tocar en nuestra Latinoamérica va a ser el tema de los adultos mayores, ¿no? ¿Vos estuviste con él Estuve en Piazza San Pedro el año pasado, en el lanzamiento del programa, de lo que fue la bendición de la vida prolongada, de la larga vida, ¿no es cierto? Ahora, perdón por la interrupción, pero es muy importante esto. Seguimos 7.608 pesos. 608
Mínimo. Y tiene que ver esto con evitar la exclusión. Esto es lo que plantea el Papa Francisco. ¿Por qué? Simplemente por lo siguiente. Hay 2.600.000 jubilados que ganan la mínima. ¿Qué es cuánto? 3.800 pesos. Es decir... Esos son 2.600.000. Que ganan jubilados únicamente que ganan la mínima. La mínima, 3 millones. 2.600.000. Claro, pero 3.000 y pico. 3.800 pesos. Es decir, la mitad de lo que necesita. 50% de la canasta, pero después del resto de los jubilados. 2.600.000 a los 7 millones y pico. La media es de 5.500 pesos. Vale decir que también están bajo lejos, la canasta. 2.000 y pico menos. Efectivamente. Esto lleva a que los jubilados tengan que seguir trabajando toda la vida. Es más, que trabajan y son explotados porque trabajan en negro, trabajos no registrados. Así vemos con el esfuerzo cuando transitamos ciudades como Buenos Aires, taxistas de 75, 80 años en lo que es la convulsionada ciudad y su tránsito, dejando su vida ahí, empresas de seguridad donde contratan jubilados, adultos mayores, donde se tienen que jugar la vida en hechos que hoy conocemos diariamente en términos de lo que es el delito. Realmente esto tiene que ser revertido. Primero tiene que ser tenido en cuenta por todo el sistema político. Exacto, yo creo que es uno de los puntos fundamentales. Acá hay algo que es indiscutible. Nadie me puede decir que con 3.800 pesos se puede vivir en Argentina. Exacto. Y obviamente los 7.600 no son para tirar manteca al techo, tal cual lo señalabas. Apenas. Es decir, permite estar en una línea de flotación. Y hay otra cosa que no quiero dejar de lado. En los gastos de vivienda, que son más del 30%, en muchos casos que tienen vivienda propia, la vivienda propia hay que mantenerla, hay que pagar las expensas, hay que pagar los impuestos. Y esto ha aumentado sobre todo en las grandes ciudades significativamente. Bueno, tenemos 5 minutos, así que con tranquilidad explicamos esto. ¿Cómo no? Es muy importante. Otro rubro que es más del 30%. ¿Medicamentos? No, medicamentos en realidad puede tener una fuerte incidencia si lo tomamos sin obra social. Nosotros tomamos 3 medicamentos con descuento de PAMI, que es el mayor de los descuentos, para patologías crónicas. Vale decir, no tomamos la incidencia de la etapa aguda de alguna enfermedad. ¿Vos tenés más suerte que yo con Dicesario? ¿Cómo es? No tenemos suerte. Es decir, no hay oídos, y que no tengamos suerte nosotros en realidad es lo de menos. No tienen suerte los jubilados, ¿no es cierto? No son escuchados y estamos en una crisis del sistema de salud, seguramente es para otro programa, pero muy aguda. Y te decía, en términos, por ejemplo, de alimentos, que es el otro gran tercio de la canasta, los alimentos hiposódicos, hipocalóricos, somos los que más consumimos a cierta edad, por problemas de hipertensión, porque todos los regímenes así lo requieren. Bueno, son los más caros, son los que no están dentro de los precios cuidados. Por eso lo que observamos es que esa incidencia el jubilado no la puede cubrir y termina comprando alimentos de tercera calidad que terminan generando gastos de enfermedad y gastos en el sistema de salud, ¿no es cierto? Ahora, y hay un aspecto más, me parece, Eugenio, no sé qué opinas vos. Primero, que creo que todos los aspectos de los seres humanos nos preocupan. Estamos hablando específicamente de los jubilados. Pero también tenemos que decirle a la juventud. Así es. Hay 1 millón y pico. Primero, yo quiero ser bastante objetivo en este tema. Creo que no es imputable solamente a esta gestión. Creo que esto viene de bastante tiempo atrás, donde no se le da la importancia que esto tiene. A lo mejor algunos creen que no produce rédito político. Yo creo que acá hay que pensar en la vida y en el ser humano. Efectivamente. Bueno, en el prójimo. Bueno, y los jóvenes, que a veces prefieren no aportar, porque no saben dónde va a parar ese dinero, porque este es el tema. Porque se utiliza para otros fines. Esto que me gustaría mucho que vos, que conocés más que yo, le pueda decir a la gente. Porque la juventud también, hay 1 millón y pico de jóvenes que no trabajan, estudian. Y los que trabajan ven
quieren saber a dónde va a parar el aporte que realiza. Con toda la claridad lo señalás, es decir, cuando vemos que el jubilado no gana lo necesario para subsistir, que no tiene cobertura de salud, esto conlleva a que el joven tampoco esté motivado, porque si su destino va a ser la pobreza y la enfermedad, obviamente prefiere llevarse un pesito más en su bolsillo, y esto hace un círculo vicioso que pone en riesgo cada vez más severo a todo el sistema de seguridad social, ¿no es cierto? Vos decías que el sistema de salud está en crisis. Absolutamente. Así que hay tantas cosas que están en crisis y a veces los dirigentes no entendemos. Hay temas tabúes que no queremos tocar. Yo creo que hay que ser sincero, decirle a la gente las cosas tal cual son, Para poder aunque no les solucionarlas. parezca mismo, si no, nunca soluciona. no vamos a solucionar en profundidad el tema. Y hay que salir de cuestiones simbólicas. A Ramón Carrillo, a Oñatibia se los cuelgan un cuadro, pero de lo que hicieron no se los imita tan siquiera un ápice. Es cierto, a Arturo Oñatibia también y a Ramón Carrillo, cierto. Bueno, Eugenio, te agradezco enormemente. Tenemos Gracias. un minuto que te dejaría que vos le dieras el mensaje que te parece a los jubilados, porque sos un hombre que te ocupás 20 horas de las 24 horas del día de este tema. Sí, yo simplemente creo que tenemos que observar lo que permanentemente nos señala el Papa Francisco al respecto, donde se establece que si al adulto mayor, al viejo, al jubilado, al abuelo, se lo excluye, no vamos a tener una sociedad que sea integrada y vamos así tener una sociedad violenta. Vale decir que en más exclusión exista, más violencia va a existir. Por lo cual, esto lo tenemos que tener siempre presente para que todas las políticas activas eviten la exclusión y generen integración. Démosle prioridad a este tema, cualquiera sea el lugar que ocupemos, para que esto se modifique sustancialmente. Ojalá Yo estoy pueda a tu ser disposición visto para así. acompañar en lo que sea. Gracias. Te agradezco mucho, Eugenio, y te felicito por tu tarea. Te agradezco como ser humano tu tarea. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Marcos. Claudia, se hizo. Está durmiendo. Susana. Ay, qué divino. Pero me estoy yendo al shopping. Arrancó Vamos los jueves y me ahorro un montón. Claudia, ¿qué está el botón rojo? No, la enfermera no, los bomberos llaman. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. La verdad es que a uno lo reconforta, le da ganas de luchar más que nunca cuando tenemos hombres, personas, seres humanos como mi amigo el doctor Eugenio Semín. Yo conozco a fondo
la tarea que él realiza y no me cabe en duda que su trabajo permanente, su preocupación, el esfuerzo que hace por resolver el problema de la clase pasiva debe ser reconocido por la totalidad de los argentinos, porque no solamente es defensor de la clase pasiva en la ciudad de Buenos Aires, sino que recorre el país y conoce a fondo este problema y ha llevado sus inquietudes permanentemente al propio Santo Padre. Es decir, que esto demuestra las falencias que a veces cometemos los dirigentes. Creo que es un tema por el cual hay que preocuparse enormemente. Tiene que convertirse en una política pública, una política de Estado. Y como bien decía mi amigo el doctor Semino, aquel gran ministro, el salteño Arturo Oñatibia, que tenía a don Arturo Ilia, don Ramón Carrillo, que tuvo el general Perón, santiagueño, ¿no? Yo creo que no tienen que quedar solamente en el cuadro. Tenemos que imitar el ejemplo de estos hombres, los hombres de Estado. Incorporemos la tarea que realizó don Arturo Frondizi y a otros hombres a los cuales no hay que dejar de lado. No quedarnos en el pasado, sino pensar en el mediano a largo plazo, en las personas, en los seres humanos, en el prójimo, en los jóvenes que comienzan a trabajar y no saben dónde van a ir a parar los fondos que ellos aportan. Creo que ha llegado el momento del análisis, del estudio en profundidad de una política de Estado que permita que nos lancemos con fuerza hacia el porvenir, pensando en que los funcionarios son transitorios, que lo permanente son la vida, el bienestar, el bien común, los seres humanos y sobre todo la conducta. Yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar y que hace que colaboremos a muerte, a rajatabla, con todo nuestro esfuerzo en beneficio de los demás. Imitemos el ejemplo de un hombre de la envergadura intelectual y moral del doctor Eugenio Semino. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.